Bienvenidos de nuevo a mi casa, queridos amigos. Hoy nuestros poetas recorrerán parte del antepurgatorio, que es aquel lugar de penitencia y expiación donde estacionan las almas de los negligentes, que son todos aquellos que se arrepintieron y pidieron un sincero perdón a Dios al final de su vida. Dante y Virgilio se encaminan hacia aquel punto por donde poder comenzar a subir a esta antesala. Y como ellos no aman perder el tiempo, aprovecharán este momento para hacer una interesante reflexión sobre los conceptos de tiempo y espacio. Quédate conmigo, yo te lo cuento. Estamos en el tercer capítulo de la Cántica del Purgatorio de la Divina Comedia. Y hoy veremos los cantos cuarto y quinto. Pero antes de comenzar, quiero pedirles que me pongan un me gusta, que compartan este video y se suscriban al canal. Quiero recordarles que, como siempre, en la descripción les dejo el enlace de la traducción al español de esta edición de la Divina Comedia, que pertenece al profesor y escritor Franco Nembrini y que, como saben, al cual yo me inspiro para mi relato. También les recuerdo que en la playlist o lista de reproducción encontrarán la serie de videos de la Cántica del Infierno completa. Y sin más, comencemos. En el capítulo anterior, en el canto tercero, Dante nos describe un grupo de almas que se acercan marchando como un rebaño de ovejas mansuetas y a las cuales ellos piden orientación para saber por dónde poder comenzar a subir hacia el antepurgatorio, por donde sea más fácil y rápido, ya que, como dice Virgilio en el verso 78, «Decidnos por dónde la montaña es accesible, de modo que se pueda seguir andando, que perder el tiempo disgusta más a quien más sabe, que perder tempo a chi più sa, più spiace». Como ya dije, nuestros poetas no aman perder el tiempo. Una cosa que nota Dante es que durante todo el tiempo que ellos estuvieron entretenidos conversando con Manfredo, en el canto tercero, es que el sol había subido 50 grados sin que se dieran ni cuenta. Ben 50 gradi salito era lo sole e io non m'era accorto. Aquí ellos comienzan una interesante reflexión que, lejos de ser una pérdida de tiempo, es tiempo invertido para comprender el tiempo, valga la redundancia, y comprender también el espacio y el valor y la función de ambos. El primer razonamiento que hacen es acerca de la diferencia entre tiempo cronológico y tiempo percibido. Creo que a todos nos ha pasado que cuando estamos entretenidos en una interesante actividad, el tiempo pasa volando. Y al contrario, cuando estamos en una aburrida reunión de trabajo, no pasa nunca. Pero esta anotación no es solamente psicológica, como nos subraya Franco Nembrini, y tampoco solo una confirmación del valor del momento que vivimos. Es, dice Nembrini, una abertura, si bien solo inicial, al tema de la eternidad. Como en la leyenda medieval del abad Virila, que el profesor nos recuerda. Cuenta la leyenda que el buen abad, avanzado ya en edad, estaba muy interesado en el tema de la eternidad y reflexionaba: «Oh Dios, si la eternidad es un tiempo tan largo, tarde o temprano nos aburriremos». Un día, Virila, paseando por el jardín del convento, queda encantado y absorto escuchando el canto de un ruiseñor. Cuando vuelve en sí, mirando a su alrededor, queda desconcertado. Todos los frailes eran nuevos. Nuevo era también el convento. Todo estaba cambiado. «Oh, por fin has despertado», exclama un hermano. «¿Despertado? Sí, llevabas 300 años allí encantado escuchando ese ruiseñor». Claro. Es solo una bella historia, pero podemos sacar de aquí una fundamental enseñanza. La eternidad no es un tiempo larguísimo. La eternidad es un eterno presente.
La eternidad es un no tiempo que por la continua belleza que en él se manifiesta, es una experiencia siempre nueva, tal como aquí nos ocurre cuando estamos enamorados, por ejemplo. No quisiéramos nunca separarnos de la persona amada. Por eso, mientras más significativo es el momento, más entramos en el no tiempo. Esto nos sugiere que podemos vivir, o al menos entrenarnos a hacerlo, de manera significativa. Y no quiere decir que deba ocurrir por fuerza solo a través de experiencias extraordinarias, sino que también, y yo diría sobre todo, en la cotidianidad, a través de las circunstancias que nos toca vivir, incluso las más tristes. Todo tiene un significado grande y transformador que si logramos captarlo, nos introduce en el no tiempo. El tiempo, de este modo y como puede, participa de la eternidad. No olvidemos que Dante alcanza el no tiempo justamente en el periodo más triste de su vida, el exilio. Ahí él logra vivir los momentos más significativos y transformadores de su vida, escribiendo la Divina Comedia. Hace su viaje interior durante este periodo, termina de escribir El Paraíso y muere poco después. Seguramente se reencontró con su Beatriz y goza de la visión de Dios. Pero volvamos al cuarto canto y a la reflexión que Dante estaba manifestando con respecto al tiempo que había pasado tan rápido mientras hablaba con Manfredo. De esto hice yo verdadera experiencia, oyendo y admirando a aquel espíritu, pues bien había subido el sol 50 grados, y yo no me había dado cuenta. En estos versos, Dante nos da una indicación cronológica y de espacio bien precisas. El sol había subido 50 grados, es decir, visto que el sol se mueve de 15 grados de circunferencia por hora, habían transcurrido exactamente 3 horas y 20 minutos conversando con Manfredo. Y esto Dante lo puntualiza solo para recordarnos que a través de esta experiencia mística que es la Divina Comedia, él nos habla refiriéndose a la historia de cada uno de nosotros, que transcurre en un determinado tiempo y espacio. Esta es la increíble contemporaneidad y actualidad de Dante. Pero hay más. En ese momento las almas les dicen a los poetas que habían llegado al punto por donde podían comenzar a subir la empinadísima escarpada hacia el antepurgatorio. Dice Dante: allí era preciso volar, quiero decir con alas ligeras y las plumas de un gran deseo, conducido por aquel guía que me infundía esperanza y me daba luz. De nuevo aquí el recurrente deseo más alto, vivido en toda su plenitud, y la importancia de tener un guía, un maestro fiel y amoroso. Subimos por la hendidura de la peña, cuyas paredes nos estrechaban por los 2 lados, y el suelo nos exigía valernos de manos y pies. Cuando finalmente lograron alcanzar la primera cornisa de la antesala del purgatorio, Dante quedó atónito al ver que los rayos del sol lo golpeaban por el lado izquierdo, al contrario de cómo ocurría antes de que Dante comenzara su viaje interior, me refiero antes de bajar al infierno. Seguirá un rico diálogo de tipo astronómico, a través del cual, dicho sea de paso, podemos darnos cuenta del gran conocimiento que tenían los medievales en este tema, y por lo que finalmente logran descifrar el enigma. Claro, están en el hemisferio meridional, por lo cual, con respecto a Europa, que está al norte del Ecuador, aquí ellos ven al sol subir por la izquierda, al contrario que en Europa, ya que aquí están al sur del Ecuador. Vaya, es increíble que aún haya quienes piensan que los medievales creían que la Tierra era plana. Aclarado este concepto astronómico, Dante le hace otra petición al poeta latino. Si te place, me agradaría saber cuánto hemos de andar, que la montaña sube más de lo que puede subir mi vista.
A lo que me respondió: esta es tal que siempre es penosa de subir al empezar, y cuando uno está más arriba, se hace menos difícil. Questa montagna è tale che sempre al cominciar di sotto è grave, e quanto più va su, e men fa male. Por eso, cuando te parezca tan suave que andes ligero como una nave que sigue la corriente, entonces estarás al final de este sendero. Es una ley de la vida. Todo nuevo camino que emprendemos es difícil al comenzar, pero si insistimos, si perseveramos, se va haciendo cada vez más fácil. Y esto vale para todo orden de cosas. A medida que crecemos, que avanzamos, vamos formando lo que los medievales llamaban hábitus. Vamos adquiriendo una costumbre que nos facilita el trabajo, el esfuerzo o una actitud que queremos cambiar, de modo que se nos vuelven normales, habituales. Es señal de que estamos creciendo. Todo esto coincide con el recorrido de la Divina Comedia, ya que el conocimiento pleno de Dios lo encontraremos al final. Si no logramos formar el hábitus, es porque no hemos hecho bien el camino de purificación. Dante y Virgilio, dijimos, están descansando, mientras reflexionan acerca de todas estas cosas, finalmente sentados en el primer peldaño del antepurgatorio, donde las almas de los negligentes esperan pacientes. Ellos ya fueron perdonados por la misericordia divina, ya que lograron pedir un sincero perdón y un arrepentimiento antes de perder la vida, aunque sea un minuto antes. Pero deben transcurrir aquí periodos largos, tanto cuanto el tiempo que vivieron en esta tierra de vivos, alejados de Dios, antes de estar preparados para poder entrar por la puerta del purgatorio y comenzar su camino de purificación. Desde este momento, los poetas reemprenden la marcha y tendrán una serie de simpáticos encuentros con almas negligentes durante los próximos 5 cantos. El primero de estos encuentros es con el alma de un negligente, amigo de Dante, y que él reconoce, e intercambian un irónico pero amistoso diálogo. Este espíritu, célebre por su pereza, estaba sentado abrazando sus rodillas y levantando cansadamente la cabeza, mira a Dante y con ironía le pregunta: ¿has visto bien cómo el sol dirige su carro por tu lado izquierdo? Había oído todo el diálogo acerca de la trayectoria del sol. Dante se acercó atónito y con una sonrisa exclamó: ¡Belacqua! Ya no me duelo de ti. Pero dime, ¿por qué estás sentado aquí precisamente? ¿Esperas a tu guía o tus antiguas costumbres se han apoderado de ti? La conversación continúa en el mismo tono. Dante se burla de la indolencia de su amigo, quien argumenta que no vale ni siquiera la pena moverse, ya que deberá transcurrir ahí muchos años antes de poder entrar al purgatorio, a menos que las almas de los vivos rueguen por él, abreviando así su penitencia, dice. Por su lado, Belacqua se había mofado de Dante por su exagerado afán de conocimiento. Hai ben veduto come il sol dal lato sinistro il carro mena? Dante se deja reprochar, pues sabe que tiene razón. Sabe bien que su exceso de afán de conocimiento puede transformarse en idolatría. Lo vimos ya en otros cantos del infierno. Todo lo que Dios nos pone a disposición es en sí bueno, no es malo ni dañino. ¿Hasta cuándo se transforma en vicio, en idolatría? Deformando la naturaleza buena de las cosas. Y el afán de conocimiento no es una excepción. También este debe ser acompañado por la virtud, en este caso la virtud de la humildad de reconocer los límites de la inteligencia humana, que no puede llegar a conocerlo todo. Solo quien creó todo lo existente es omnisciente. El cerebro humano es solo un agujero en la playa que jamás podrá contener todo el océano, por usar una imagen de la célebre visión de San Agustín. Él ve a un niño en la playa que con un cubo trata de trasladar a un agujero toda el agua del mar.
San Agustín le explica que eso es imposible. Y el niño le contesta: más imposible es lo que haces tú, que pretendes contener en tu cabeza todos los misterios de Dios. De pronto Virgilio interrumpe el diálogo y apresura a Dante a reemprender el camino, ya que el sol está alto y no hay tiempo que perder. Los poetas retoman la subida y se reencuentran por el camino con otros grupos de almas negligentes, que son de aquellos que murieron de muerte violenta y, como todos los otros, arrepentidos de la última hora. Acaban de retomar el camino y Dante se vuelve a distraer. Como todos nosotros, deberemos recorrer toda la montaña antes de entender de verdad lo que ya sabemos, al menos teóricamente. En este caso, a no perder el tiempo. Algunas almas, sorprendidas de ver un cuerpo que proyecta su sombra, piden explicación y Dante se gira a mirarlas. Virgilio lo reprende. ¿Por qué te distraes? ¿Por qué ralentizas la marcha? No te dejes distraer por las charlas, le dice. No podrás concentrarte en tu objetivo si te distraes continuamente con el hablar de la gente. Ven detrás de mí y déjalos hablar. Permanece firme como una torre, que no se estremece nunca en la cima por el soplo de los vientos, pues siempre el hombre, en el cual un pensamiento bulle sobre otro pensamiento, se aleja de su meta, porque uno debilita el ímpetu del otro. Dante sabe bien el peligro de perderse en razonamientos, en lugar de seguir por el camino emprendido. Afortunadamente tiene quien le llame la atención, quien lo guíe, y vuelve a ponerse en marcha, ruborizado por la vergüenza. «Perché l'animo tuo s'impiglia», disse il maestro, «che l'andare allenti? Che ti faccio che qui vi si pispiglia? Vien dietro a me e lascia dir le genti, sta come torre ferma, che non crolla giammai la cima per soffiar di venti». Avanzan y se topan con otro grupo de almas que también van cantando el Miserere. Invocan piedad, como el mismo Dante, en la selva oscura del infierno. ¿Y por qué lo hacen? ¿No han acaso ya obtenido la misericordia, el perdón? Ciertamente sí, pero siguen deseosas de perdón. El perdón es una necesidad continua que solo encontraremos satisfecha en el paraíso. También estas almas se sorprenden al ver que Dante proyecta su sombra y mandan adelante a dos de ellas para pedir explicación. Virgilio les confirma que es un viviente y que deben tratarlo con aprecio. Las almas comprenden inmediatamente el porqué. Claro, porque puede rezar por ellos y decirle a otros vivientes que también lo hagan, y entonces se precipitan a pedirle que se detenga. Pero Dante, que ya está aprendiendo, no se detiene y sigue las indicaciones de su maestro. «Questa gente che premia noi è molta e vegnonti a pregar», dice el poeta. «Però pur va, e in andando ascolta. Este tropel que avanza hacia nosotros es muy numeroso y viene a hacer alguna súplica», dijo el poeta. «Pero sigue andando y mientras andas, escucha». Se respira un clima de unidad y comunión, tal como en el canto coral de las almas que bajan de la barca del ángel en la playa y como las del rebaño de los excomulgados. Esta será siempre una constante en toda la cántica. Las almas cantan, se mueven juntas y hablan, aunque lo hagan en forma individual, lo hacen siempre con la expresión de un nosotros. El perdón, dado y recibido, crea un clima nuevo entre los hombres. Dante padeció durante toda su vida las heridas de la división, padeció guerras fratricidas y hasta su injusto exilio. Ahora respira lo que siempre debe haber anhelado: la unidad, la comunión. De esto podemos deducir y darnos cuenta de lo grave que es el pecado contra la comunión, y que aún sufrimos en nuestro tiempo, aunque de forma menos cruenta y menos sangrienta, pero no por eso menos dañina. Hoy en día nos han sido presentadas realidades de manera distorsionada, reducida y parcial,
que justamente por su distorsión se han convertido en idolatría. Falsos ídolos como la inclusión, la igualdad y la tolerancia han generado guerras espirituales y psicológicas nuevas, pues aparte de romper la comunión, están nublando gravemente el entendimiento. La modernidad, de hecho, es una guerra contra la visión cristiana del mundo y rompe con los legados de nuestros antepasados, ya sea materiales que espirituales. Las viejas generaciones transmitían a sus descendientes legados espirituales que, por su valor intrínseco, eran dignas de ser preservadas, custodiadas y transmitidas. El modernismo rompe con todo esto a través de la exaltación del individualismo, generando un abismo incolmable entre las generaciones, estimulando cada vez más antagonismos internos a la comunidad, haciendo enfrentarse izquierdas contra derechas, ricos contra pobres, mujeres contra hombres, jóvenes contra viejos, hijos contra sus padres, hasta lograr el hombre atomizado, aislado, desraizado, sin los legados de sus precedentes generaciones. Considerándolos inútiles, como inútil y obsoleto se volvió el mismo Dios, pasando así a conformar una sociedad totalmente antropocéntrica, donde Dios es el hombre mismo, cada uno dueño de su propia verdad. Como resultado, un hombre que cada vez más reniega de la posibilidad de reordenar la realidad según el orden natural de las cosas, entregándose a un caos total que desemboca irremediablemente en la irracionalidad, como podemos ver sin tanta rebusca. Este es el hombre perfectamente manipulable por los altos poderes del mundo, pues renegando de un padre, que es Dios, irremediablemente servirá a un patrón. Pero volvamos al canto y a las almas de los que murieron por violencia y que están siguiendo a Dante, y que a una sola voz se presentan. Nosotros fuimos muertos todos por violencia y pecadores hasta la última hora. Entonces la luz del cielo nos iluminó, de modo que, arrepintiéndonos y perdonando a sus asesinos, salimos de la vida en paz con Dios, que nos enciende el corazón con el deseo de verle. Del grupo sale una mujer, Pía de Tolomei, que resume su historia en unos pocos pero dulcísimos versos. Acuérdate de mí, soy Pía, Siena me hizo y las marismas me deshicieron. Bien lo sabe aquel que, siendo ya viuda, me desposó poniéndome su anillo. Fue asesinada por su esposo, quien la arrojó de la torre para poder casarse con su amante. Dante pone esta figura en el quinto canto del Purgatorio, tal como puso a Francesca en el quinto del Infierno. Les dejo aquí el enlace para que lo vean. Y esto lo hace para hacer un paragón entre las dos. Mientras Francesca muere sin arrepentirse y no olvida y no perdona a su asesino, en cambio Pía, ella lo ha perdonado y recuerda solo lo bueno que hubo en su asesino. Me puso su anillo, dice, que es símbolo de la unión de amor, demostrando así también un exquisito temperamento femenino. Otra alma se dirige a Dante, es Bonconte de Montefeltro, que se queja porque sus parientes, que evidentemente lo creen condenado, no rezan por él, ya que no se reza por las almas del infierno. Bonconte murió en la batalla de Campaldino, en la que Dante también había participado, y su cuerpo nunca fue encontrado. Y cuenta no solo cómo murió y dónde acabó su cuerpo, sino también cómo se salvó su alma. Después de haber sido herido de muerte a la garganta, llegué hasta el río Archiano. Allí perdí la vista. Pronuncié como última palabra el nombre de María. Allí caí y allí quedó mi cuerpo abandonado. Te diré la verdad y tú la repetirás entre los vivos. El ángel de Dios me acogió y el del infierno gritaba: «Oh tú, el del cielo, ¿por qué me privas de él? Te llevas lo eterno suyo,
por una lagrimita que me lo arrebata. Pero yo trataré de modo distinto lo demás. O tu del ciel, perché mi privi? Tu te ne porti di costui l'Eterno, per una lagrimetta che il mi toglie, ma io farò dell'altro altro governo. Es una escena maravillosa. Bonconte nombra en el último instante de vida a la Virgen María, dejando rodar una lagrimita, y es arrebatado de las garras del diablo por el ángel de Dios que viene a rescatarlo, arrancándoselo bajo sus narices. Pobre diablo, dan ganas de decir, ¿no? Después de que se lo había trabajado toda la vida, desde niño, y él le seguía a pies juntillas, y en el último minuto nombra María, y el diablo pierde su botín. Toma sentido el final de la oración del Ave María. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En fin, no contento, el diablo se vengará con lo que queda, el cuerpo. Lo arrastra, lo revuelca por todos lados, lo tritura, lo hace rodar hasta el río y hasta quedar sepultado bajo sus aguas. Razón por la que nunca encontraron su cuerpo. Eso sí, pobre consuelo para el diablo, ya que el alma está salvada. Y al final de los tiempos, Dios rescatará también su cuerpo. Bonconte le suplica a Dante que le cuente todo esto a sus parientes para que recen por él, abreviando así su larga penitencia. Reemerge reiteradas veces en esta liturgia que es el purgatorio el tema de la comunión de los santos, que vimos ya en el capítulo anterior. Les dejo aquí arriba el enlace. Es verdad que para un cierto tipo de moralismo parece inaceptable que quien haya hecho el mal durante toda su vida, por el solo hecho de arrepentirse al último minuto, no tenga condena. Parece a simple vista una falta de justicia. Pasionalmente diríamos que tiene que pagar. Sin embargo, Jesús, estando colgado en la cruz, nos enseñó la grandiosidad de la misericordia de Dios, perdonando al primer ser humano que goza de esa misericordia. Cuando colgado en una cruz al lado de Jesús, en un acto final de arrepentimiento, le pide que se acuerde de él cuando estará junto al Padre. Es Dimas, al cual la tradición reconoce como el buen ladrón. Jesús, de hecho, no duda en responderle: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y no debemos sorprendernos, pues para quien es madre o padre, aunque un hijo haya vivido toda su vida malgastándola y quisiera volver a casa al final, no dudaríamos en responder sí. De perché vai? De perché non t'arresti? Noi fummo tutti già per forza morti e peccatori infino all'ultima ora. Quivi lume del ciel ne fece accorti, sicché pentendo e perdonando fora di vita uscimmo a Dio pacificati, che del disio di sé veder n'ancora. Me doy cuenta, queridos amigos, que les estoy dejando mucho material sobre el cual reflexionar, pero Dante en esto no escatima, así que lo dejamos hasta aquí. En este capítulo recorrimos 2 de los 5 cantos que comprenden el antepurgatorio. En el próximo capítulo englobaremos los 3 cantos restantes, que les aseguro los dejarán con el aliento suspendido. Habrá encuentros interesantes y almas que harán reflexionar a Dante sobre la tremenda situación política de su época, por lo que Dante lanzará una terrible invectiva contra Italia y su dolorosa situación. Veremos el Valle de los Príncipes, donde se encuentran soberanos también arrepentidos de la última hora. Y cayendo la noche, veremos al magnífico ángel de guardia y a la serpiente tentadora. Finalmente Dante y Virgilio
se encontrarán frente a la puerta del purgatorio. Y si ustedes quieren atravesarla conmigo, primero deberán ponerme un like, compartir este video con todos sus amigos. Me gustaría mucho también leer sus reflexiones y sus comentarios en la caja de comentarios. Y por supuesto, deberán estar suscritos a este canal. Hasta la próxima. Y yo te lo cuento.